Hola a todos, bienvenidos a este video académico donde hablaremos sobre los principios básicos del derecho ambiental, basándonos en el enfoque del jurista argentino Néstor Caferata. El derecho ambiental surge como una respuesta jurídica a la crisis ecológica global. Ya no basta con regular lo humano entre humanos, ahora debemos de proteger algo mucho más grande, el planeta. Caferata propone una nueva forma de entender el derecho desde una mirada ética, colectiva e intergeneracional. El derecho ambiental es una disciplina esencial en un mundo enfrentando crisis ecológicas. Pero, ¿qué es el derecho ambiental? El derecho ambiental es una rama interdisciplinaria, finalista y transformadora. Busca prevenir daños al medio ambiente, promover el desarrollo sustentable y garantizar una vida digna para todos. Como dice Caferata, es un derecho con corazón social y con mirada hacia el futuro. Principios básicos. Caferata ubica los principios en tres enfoques: un enfoque jurídico, un enfoque social y un enfoque práctico. El primer principio que desarrollaremos es el principio de congruencia. Este principio exige que todas las normas ambientales, ya sean municipales, provinciales o nacionales, estén en armonía entre sí. Y se preguntarán, ¿por qué es importante esto? Imagina que cada institución, cada ministerio, cada gobierno local trabaja por su cuenta, que no hay armonía entre las leyes ni coherencia entre los planes. El resultado es fácil de prever: confusión, ineficacia y al final daño ambiental. El principio de congruencia es la brújula que nos recuerda que las normas, política y decisiones ambientales deben de estar alineadas entre sí. Es decir, que lo que dicta una política pública no debe de contradecir lo que establece una ley ambiental, que los planes municipales deben armonizarse con las estrategias nacionales y que los tratados internacionales deben de ser compatibles con nuestra legislación interna. En el ámbito jurídico, la congruencia garantiza un orden normativo funcional, donde todas las partes del sistema trabajan hacia el mismo objetivo: la protección ambiental. En El Salvador, este principio se manifiesta en la exigencia de que las políticas sectoriales, como son las de desarrollo, agricultura o infraestructura, que integren criterios ambientales compatibles con la ley de medio ambiente. La congruencia evita contradicciones y permite que el esfuerzo colectivo sea verdaderamente eficaz, porque sin coherencia jurídica no hay gobernanza ambiental posible. El principio de prevención. Caferata lo llama el principio rey del derecho ambiental, porque refleja su esencia: actuar antes de que sea tarde. En casos como el derrame de petróleo en el Golfo de México, vemos lo costoso que es limpiar lo que pudo prevenirse. En un mundo donde la destrucción ambiental puede ser rápida y el restablecimiento lento o imposible, actuar antes de que el daño ocurra no es una opción, es una necesidad. El principio de prevención nos invita a anticipar los efectos negativos de nuestras acciones sobre el medio ambiente. En El Salvador, este principio está claramente reconocido en la Ley de Medio Ambiente y se refleja en la obligación de someter a estudio toda actividad que pueda alterar los ecosistemas. La prevención se convierte así en una política pública estructural, porque proteger el medio ambiente no es remediar después del daño, es evitar a que el daño ocurra. El principio precautorio. Cuando hay sospecha de un daño grave, pero no certeza científica, igual debemos tomar medidas. A veces no tenemos todas las respuestas. La ciencia aún no logra predecir con exactitud los efectos de una nueva sustancia química, una nueva tecnología o una gran obra de arte de infraestructura. Entonces, ¿qué hacemos ante esa incertidumbre?
El principio precautorio nos responde con claridad. Cuando haya indicios de un posible daño ambiental grave o irreversible, debemos actuar, aun si no existe certeza científica total. Este principio es una expresión de prudencia, de respeto por lo conocido. En lugar de permitir la actividad hasta que se compruebe el daño, propone lo contrario: postergar o condicionar la actividad hasta que se demuestre su inocuidad. En El Salvador, este principio guía decisiones en temas como el manejo de agroquímicos, la introducción de tecnologías experimentales o los proyectos mineros, y se traduce en normas que protegen a la población y a la naturaleza de riesgos potenciales. La precaución es una forma de inteligencia ambiental, es actuar con responsabilidad cuando el margen de error es demasiado alto. El principio de responsabilidad: quien contamina debe pagar, quien daña debe restaurar. Esta es la base del principio de responsabilidad. Este principio establece que toda persona, empresa o institución que cause un daño ambiental debe asumir las consecuencias legales, económicas y sociales de sus actos. No se trata solo de castigo, sino de justicia, de equilibrio y de reparación. La responsabilidad se expresa a través de sanciones, indemnizaciones y sobre todo de medidas de recomposición del daño, restaurar ecosistemas, reforestar, descontaminar y compensar a las comunidades afectadas. En El Salvador, este principio está contenido en varios artículos de la Ley de Medio Ambiente que obligan a quienes causen un deterioro ambiental a asumir su deber de reparación y, en caso de incumplimiento, enfrentar sanciones administrativas o judiciales. La responsabilidad transforma el daño ambiental en una deuda que debe saldarse. El principio de solidaridad: el ambiente no es un asunto privado, nos pertenece a todos y por lo tanto su protección también es tarea de todos. El principio de solidaridad nos recuerda que la defensa del medio ambiente es una responsabilidad compartida entre gobiernos, empresas, comunidades y personas. Nadie puede mantenerse al margen, nadie puede actuar como si el deterioro ecológico no le afectara. Este principio promueve la participación ciudadana, la acción comunitaria y la cooperación interinstitucional. Es lo que hace posible que los pueblos indígenas, los estudiantes, las organizaciones sociales y las instituciones estatales trabajen juntos por causas comunes: la defensa del agua, la protección del bosque, el manejo de residuos, la lucha contra el cambio climático y muchas otras más. El principio de equidad intergeneracional: la tierra no es solo herencia, también es legado. No la recibimos únicamente de nuestros antepasados, la tomamos prestada de nuestros hijos. Este principio proclama que las generaciones actuales tienen el deber de conservar el ambiente en condiciones adecuadas para las generaciones futuras. Este principio es más que una declaración filosófica, es una exigencia ética y jurídica. Nos obliga a pensar a largo plazo, a no tomar decisiones que comprometan el mañana por el beneficio inmediato de hoy. En El Salvador, está presente tanto en la Constitución como en la Ley de Medio Ambiente, que orientan las políticas públicas hacia la preservación del ambiente con una visión de futuro. Este principio nos hace responsables no solo ante la ley, sino ante la historia. Nos dice que no somos los dueños de la naturaleza, sino sus guardianes temporales. El principio de cooperación establece que la protección ambiental requiere la colaboración activa entre países, regiones, instituciones y sectores sociales. En El Salvador, este principio cobra vida en la colaboración con Honduras y Guatemala a través del Plan Trifinio, en tratados internacionales sobre biodiversidad, cambio climático o protección de humedales, y en acuerdos entre instituciones del Estado y las comunidades locales. Cooperar no es ceder poder, es multiplicar capacidades, es sumar esfuerzos para que la defensa del planeta no dependa de la voluntad de unos pocos, no del compromiso de muchos. El principio de subsidiariedad ambiental. Este principio indica que el Estado debe de intervenir en temas ambientales solamente cuando los particulares no puedan hacerlo o cuando sus acciones no sean suficientes. La intervención debe de ser colaborativa y no invasiva. Las decisiones deben de tomarse en el nivel de gobierno más cercano al problema. En este caso,
En El Salvador le corresponde a los municipios. Solo si el problema es mayor, debe intervenir una autoridad superior. Principio de progresividad. Reconoce que la protección ambiental debe avanzar de manera continua, con metas claras y mejoras constantes. No todo puede hacerse de inmediato, pero nada debe de quedarse estático. Este principio exige voluntad política, planificación estratégica, monitoreo y revisión constante. En El Salvador se refleja en los planes ambientales nacionales que se actualizan cada cierto tiempo, en la incorporación gradual de energías renovables, en los programas de transición hacia una economía verde. Progresividad en constancia es reconocer el camino, medir los avances y comprometer al no retroceder. El principio de sustentabilidad nos propone una visión integrada. Sí al desarrollo económico y social, pero siempre dentro de los límites ecológicos del planeta. Es un modelo donde la productividad no está reñida con la conservación, donde el bienestar humano camina de la mano con el equilibrio de los ecosistemas. En El Salvador, la sustentabilidad es un eje transversal de la ley de medio ambiente. Se exige que todas las actividades económicas, públicas o privadas se rijan por este principio, que los proyectos no solo generen empleo o ingresos, sino que preserven las bases naturales que los hacen posibles. Y entonces, ¿por qué son tan importantes estos principios? Pues estos 10 principios no son fórmulas jurídicas abstractas, son compromisos vivos, son una forma de ver el mundo y de actuar en él. Son una invitación a construir una sociedad más justa, más consciente y más conectada con la vida que nos rodea. El derecho ambiental no existe para detener el progreso, existe para guiarlo con sentido. Asegurarse de que la dignidad humana y la salud del planeta caminen siempre juntas. La función de los principios. Estos principios no son solo teorías, son herramientas para interpretar leyes, llenar vacíos legales y exigir acciones concretas. Como dice Cafferata, son la columna vertebral del derecho ambiental, combinando ética, justicia y pragmatismo. En conclusión, los principios del derecho ambiental no son solo ideas bonitas, son herramientas vivas, transformadoras y necesarias para construir un mundo más justo, ecológico y solidario.